¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto con todos. ¿Cómo están? Creo que Luis va a compartir el PowerPoint, la presentación que he hecho. Ya. Creo que todos lo están viendo. A ver, por favor, que confirmen. Sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Ya, vamos a hacer un tema que es de suma importancia para todos, tanto como médicos, personas generales, estudiantes de medicina, que es en base a la presión arterial y como su consecuencia la hipertensión. Ya, yo soy la doctora Daniela Lima, soy médico egresado de la séptima promoción de la UPC. Actualmente estoy trabajando en la Clínica Angloamericana como asistente del servicio de cirugía y soy directora académica de la ONG UCE, que es Unidad de Control de Emergencias. Ya, mucho gusto con todos. Cualquier pregunta vamos a intentar resolverlas al final. ¿Ya? Luis, ¿podrías pasar, por favor? Ya, los tópicos que vamos a hablar, no vamos a hablar sobre tratamiento como tal, pero sí vamos a entrar bastante a la fisiopatología, los métodos de toma de presión arterial, el diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Puedes continuar, por favor, Luis? La presión arterial, ¿qué es para comenzar? ¿No? Es la fuerza que aplica la sangre sobre la pared arterial. Puede ser a consecuencia de la relajación como la contracción del corazón, tanto la sistólica como la diastólica. La sistólica es cuando el corazón se contrae y la diastólica cuando el corazón está en relajación ventricular. Hay un pequeño descenso cuando tenemos la presión arterial sistólica porque hay un cierre de la válvula aórtica que va a generar un breve flujo anterior retrógrado que lo vamos a poder ver en las imágenes. ¿Puedes continuar, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Eh, Ya, hay factores que influyen en los cambios de la presión arterial. Para comenzar, la presión arterial depende de dos factores importantes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Ya? El gasto cardíaco de por sí depende de otros dos factores, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Todos estos factores dependen de la precarga, que es el volumen sistólico que va botar el ventrículo cuando a todo el cuerpo y la postcarga, que es la presión que se va a ejercer, y la contractilidad cardíaca. Estos tres factores que hacen los cambios en el gasto cardíaco van a ser directamente proporcionales con la elevación de la presión arterial, así como los cambios en la resistencia vascular periférica. Más que nada dependen del radio de las arteriolas y tanto como eso como la viscosidad de la sangre. ¿Ya? Hay una ley que se llama la ley de Poiseuille que implica que la resistencia de flujo es inversamente proporcional al radio del vaso en su cuarta potencia. ¿Ya? Esos son temas que vamos a fijar también porque son temas claves. Como ya había mencionado, acá tenemos un pequeño cuadrito. Ya. Tenemos un pequeño cuadrito para ver cómo varían estos factores en cuanto a la presión arterial. Ya, como ya había mencionado, la precarga y la contractilidad hacen que el gasto cardíaco aumente. Ya, la precarga es un volumen, el volumen que tiene todo el cuerpo en la sangre y que puede ser por exceso de sodio, puede elevar la retención de agua por diversos factores como la hormona antidiurética, como el aumento de la ingesta, conlleva un aumento del volumen sistólico. ¿Ya? El estrés, las hipovolemias, van a conllevar unos mecanismos de regulación, tanto neurales como humorales. Los neurales se basan más que nada en los centros de vasomotores y cardíacos de regulación. Esto van a ir de la mano con todo lo que es la activación del sistema nervioso autónomo.
ya sea tanto parasimpático como simpático. ¿Ya? El parasimpático va a ir con el nervio vago, va a hacer que se disminuya la frecuencia cardíaca, y los simpáticos van a ir con la médula espinal y se van a contraer, va a ser el aumento de la resistencia vascular periférica con la contractilidad arteriolar. También tenemos varioreceptores que están tanto en la aorta como en la carótida y esos van a disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Estos son quimioreceptores también. Estos son sensibles a las hipoxemias y cuando hay hipoxemia también aumenta la presión arterial. Por eso un dato curioso es que cuando hay apneas del sueño también esto está bastante asociado al aumento de la presión arterial. ¿Ya? La obesidad que genera hiperosilinemia, que genera daño endotelial, a fin de cuentas, van a conllevar a diversos factores que aumenten la presión arterial. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. En el cuerpo, para que se genere el impulso de sanguíneo, vamos a tener una diferencia de presiones. Es muy diferente la presión que yo tengo en la aorta o en los vasos grandes, como en las venas pulmonares, que a fin de cuentas son los vasos que prácticamente tienen cero de presión. Esta va a generar que haya un impulso continuo y se pueda seguir midiendo. ¿Puedes continuar, por favor? Un momento. Ya. Otros factores que también vamos a ver y que también utilizamos son unos términos que es la presión arterial media y la presión de pulso. La presión arterial media es la presión que a fin de cuentas se va a ser la irrigación tisular y la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión distólica, ¿ya? Esto nos va a ayudar tanto a encontrar nuestra presión arterial media, ¿ya? Es la presión diastólica más un tercio de la presión del pulso, o sea, la presión arterial sistólica menos la presión diastólica. O hay otras fórmulas que pueden ser también 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3. Luis, puedes continuar. La OMS, las guías NICE, las guías de la AJA, recomiendan varias tomas de la presión arterial y como médicos, como estudiantes de medicina, como médicos generales, es lo que más vamos a hacer en nuestra consulta, ¿ya? Hay diferentes variables, pero a fin de cuentas lo que todos dicen es que se tome en más de una visita la presión arterial para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. La OMS no fija los días, pero sí recomienda que haya múltiples mediciones, las guías NICE, que son al menos 2 o más mediciones en cada visita, al menos hasta 4 ocasiones diferentes, que es quien lo plantea con más exactitud. Y la AJA recomienda mínimo 2 mediciones que deben realizarse en intervalos de al menos 1 minuto y promediar las lecturas de los pacientes. Si hay una diferencia entre las primeras o las segundas mediciones, hay que volver a hacerlo y a fin de cuentas realizar un promedio. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver unas recomendaciones claras para una buena toma de la presión arterial. 1, la posición del sujeto. 2, las posiciones anatómicas. No toda presión arterial que se toma es en la arteria braquial. Vamos a ver la colocación correcta de brazalete, los ruidos de Korotkov y algunas recomendaciones generales para los pacientes que vamos a ver en consultorio, más que nada atención primaria de salud. ¿Puedes continuar, por favor? Ya, primero la posición del sujeto. Recomendar siempre que nuestro paciente esté tranquilo. Ya, al llevarlo a estrés, asustarlo o inclusive que venga corriendo va a generar que se pueden haber ciertos cambios en la presión arterial. Ya, por lo que se recomienda que los pacientes estén sentados al menos 5 minutos en una silla con los pies apoyados, intentar no conversarles tanto, se recomienda para una correcta toma de presión arterial
No consumo alcohol, no consumo café, tabaco y otras sustancias. Ya poner el esfingonomanómetro sobre la mesa, las perillas cercanas al sujeto, a la altura del corazón, y el examinador o el personal de salud que le vaya a tomar, que siempre esté frente al sujeto y con un acceso fácil al brazo. Ya que no crucen las piernas, que los pies estén apoyados. Se recomienda que no, que tenga la vejiga vacía también y que esté bien apoyado bajo, sobre la espalda. Ya, continúa por favor. Podemos tomarlo en varias posiciones anatómicas. En miembro superior lo que más hacemos es la arteria braquial, que es colocar el manguito en la posición inferior y ocultar la arteria braquial, pero también podemos hacerlo en la arteria radial, que se coloca a nivel de la muñeca y se toma se ausculta en la arteria radial. Continúa, por favor. En el miembro inferior también podemos tomar las presiones tanto en la arteria poplitea, en las arterias pedias dorsales. Esa es la colocación. Eso nos va a ayudar para ver las diferencias tanto de miembro superior como miembro inferior que nos hace pensar en algunas patologías. Continúa. ¿Era uno antes? Ya. ¿Cómo vamos a colocar el brazalete? Hay que identificar bien el tamaño del brazalete. Es muy diferente si tengo un paciente pediátrico, un paciente obeso o un paciente que sea normal. Ya, seleccionar la banda adecuada y la que más se acomode al brazo del paciente. Ya, el mangui. Vamos a hablar sobre la colocación de brazalete en la arteria braquial. Ya, debería estar a la altura del corazón el manguito 2.5 centímetros por encima de la piel o 2 dedos por encima del pliegue cubital. Verificar la posición de la línea índice con la arteria braquial que está en la parte medial. Y lo que recomienda para una correcta toma es inflar con la perilla hasta 80 milímetros de mercurio. A la par, mientras el brazalete está inflando, ir tomando el pulso radial constantemente y ir incrementando de 10 en 10 hasta que desaparezca este pulso. Una vez que desaparezca, incrementar 30 milímetros de mercurio más y nos va a dar la presión arterial sistólica. Ya progresivamente vamos a ir desinflando y recomiendan 2 milímetros de mercurio por segundo y anotar el dato que nos da para ver la diferencia de la presión arterial sistólica de la diastólica. Continúa, por favor. Ya. ¿Qué vamos a escuchar cuando cuando ponemos el estetoscopio? Vamos a escuchar los ruidos de Korotkov. Ya son 5, los más importantes es el primero y el último. El primero es el sonido que se va a generar con la presión arterial sistólica. Es el primer sonido y luego van a ir varios sonidos que se van a escuchar como soplos y ruidos suaves hasta que estos se vayan apagando. El último sonido, que es el quinto ruido, es cuando cuando vamos a ver cuál es la presión arterial diastólica. ¿Ya? Son varios sonidos y siempre fijar el primero y el último, ¿ya? Que es lo que son los dos parámetros que siempre vamos a usar. ¿Ya? Continúa, por favor. Recomendaciones para los pacientes que vamos a ver en consulta, en atención primaria, es tanto a los pacientes mayores como los diabéticos, medir la posición después de 2 minutos de estar en posición de pie para descartar ortostatismo. En toda visita médica inicial medir la presión arterial en ambos brazos y siempre hacer un promedio y tomar como valor de referencia la presión con mayor valor. ¿Ya? En los niños adolescentes se recomienda también la toma de presión tanto en miembros superiores como en miembros inferiores para sospechar de patologías. Continuamos. Segundito, doctora, por favor. Para... Claro.
está. Ya. Como había mencionado, puede haber una diferencia tanto en miembros superiores y miembros inferiores. Por el gráfico que hemos visto y por lo que también había mencionado, los vasos grandes van a tener mayor presión arterial. Ya el valor de referencia de diferencia entre superiores e inferiores es aproximadamente 15 milímetros de mercurio, tanto para presión arterial sistólica como diastólica. Pero hay un porcentaje de la población sana, que es más o menos el 20%, que puede tener hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Continúa, por favor. ¿Cómo vamos a definir la hipertensión arterial? Las últimas guías la clasifican en presión normal, presión elevada, hipertensión en grado 1 o grado 2, y la podemos definir tanto como sistólica como diastólica. Estos valores son para pacientes mayores de edad que no estén medicados, que no tengan intercurrencias clínicas. Ya, la presión normal que debe tener las personas usualmente es menor a 130 y 85. Ya hablamos del primer grado de presión arterial cuando la presión sistólica es mayor a 140 y la diastólica mayor de 90, y hipertensión de grado 2 cuando esta ya es mayor de 160 la sistólica y la diastólica más de 100. Continúen, por favor. Hay unos métodos que utilizamos en consulta externa para la toma de presión. Como ya había mencionado, la toma de presión arterial en el consultorio, que es que le pedimos a nuestro paciente que repose y nos puede dar un valor, ¿ya? Ese valor muchas veces puede influir, como le decía, en el estrés del paciente, en la posición, en los nervios, en el síndrome de bata blanca, que muchas veces también asusta a los pacientes. Así que podemos utilizar dos medidas, que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, o lo que conocemos como el mapeo o mapa. ¿Ya? El monitoreo domiciliario, ¿puedes continuar, por favor? Es enseñarle al paciente a tomar, primero, cuando vamos a hacer algo, al menos esto es que el paciente mismo lo haga, enseñarle cómo tomar la presión arterial de manera correcta y o al familiar que lo va a realizar. Muchas veces esto lo indicamos en pacientes que sospechamos que hay una hipertensión pseudoresistente, ya sea que no esté tomando bien sus medicamentos, pero que no veamos un daño en un órgano blanco, ¿ya? Cuando tenemos una presión límite entre 130, que no hay, ya hay daño a órgano blanco y sospechamos que esto está enmascarado, también le mandamos al paciente a que se tome la presión. Ya cuando hay alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, con antecedentes tanto familiares como personales, también podemos indicarlo. Cuando está empeorando o simplemente no está mejorando, si vemos un daño a órgano blanco, que ya lo vamos a mencionar cuáles somos. ¿Ya? O un evento cardiovascular, pero que mejora favorablemente con un tratamiento antihipertensivo. ¿Ya? Continúa, por favor. Esto tiene ventajas, ya que le enseñamos al paciente a realizarlo. Podemos evaluar los efectos del tratamiento con el tiempo. Lo que recomiendan es tomar mañana, tarde y noche por varios días, enseñarle al paciente a apuntar sus presiones y con eso nosotros evaluar en el día a día cómo van a ir nuestros pacientes. Nos ayuda tanto a verificar los tratamientos, no está afectado por las reacciones de alarma, como el susto que puede generar el paciente en el consultorio. Lo bueno es que se puede reproducir tanto en la persona como en los familiares. Yo le puedo enseñar a mi paciente, pero mi paciente le puede enseñar a su esposa, a sus amigos, a los familiares con los que vive, y eso también es bueno. Evitan el sesgo del observador. Como médicos, como personal de salud, pueden haber ciertos errores. Y también ayuda a la adherencia del tratamiento. Hace que los pacientes se den cuenta de sus presiones arteriales, tengan más conciencia del tratamiento y más conciencia de
de estas enfermedades. Ya permite varias mediciones durante día, puedes indicarlo por días, semanas, meses, para ver los efectos tanto de tu tratamiento o del inicio o antes de tu tratamiento. Ya, las desventajas es que necesitas entrenar al paciente. Algunos son buenos pacientes y van a entender y lo van a hacer bien y se va a lograr, pero a veces es complicado. ¿Ya? También lo bueno y lo malo es que podemos utilizar esfingomanómetros que son tanto manuales como los digitales. Los manuales, de todas maneras, la AJA los recomienda como el gol estándar, ya que no se, no se alteran con el uso las mediciones. Hay menos riesgo al error con el manual. Los digitales, si bien ayudan mucho, se tienden a descalibrar con el tiempo y hay que verificar que estos sigan siendo correctos. Ya pueden haber cambios de tratamiento sin indicación del médico porque el paciente ve que sus presiones se están manejando bien y suspende sus tratamientos. Puede generar ansiedad en la toma de las presiones, que también va a empeorar cómo siga el paciente, y no puede doler la presión arterial nocturna, obviamente, porque el paciente está descansando. Continúa, por favor. Ya. El mapa o mapeo, que también probablemente hayan escuchado, es un aparato que lo indica más que nada el cardiólogo cuando queremos que nuestro paciente tenga un control de presión arterial de manera ambulatoria por 24 horas. Ya lo utilizamos más cuando hay una sospecha de una hipertensión oculta, cuando los pacientes tienen valores dentro de las presiones limítrofes, cuando hay variabilidades tanto en todas las visitas de los pacientes, cuando hay discrepancias entre lo que el paciente dice que toma su presión en casa con lo que yo encuentro en consultorio. Cuando hay signos sugestivos, no necesariamente hipertensión, sino de hipotensión, tanto en ancianos, en diabéticos, cuando hay disfunciones autonómicas, hipertensión paroxística, o cuando queremos evaluar también la presión arterial de noche como las apneas del sueño. Ya cuando progresa o no regresiona los daños de órgano blanco, a pesar de un aparente control correcto de la presión arterial, o cuando también sospechamos de hipertensión arterial refractaria a tratamiento. Ya eso también se puede recomendar en mujeres embarazadas con presiones elevadas. Ya, continúa, por favor. Las ventajas es que confirman el diagnóstico de hipertensión como tal, verifican el control, pueden evaluar las presiones arteriales nocturnas y cómo el ritmo circadiano influye sobre estas. Se puede reproducir también, ayuda bastante con la predicción de riesgo cardiovascular, evita los sesgos de observador, y las desventajas es que son mediciones intermitentes, son periodos limitados, solo son de 24 horas. Lo malo es que es costoso y a veces tienen una baja aceptación en los pacientes porque es un equipo que tienen que llevar por un día entero. ¿Ya? Continúa, por favor. Tenemos algunos valores a diferencia de lo que tomamos en consultorio como hipertensión grado 1, que sería la presión de 140/90. Cuando hacemos de manera con mapeo, que es el ambulatorio, el ABPM, si encontramos presiones mayor de 130/80, es un criterio positivo. Creo que pasó. También podemos ver la diferencia entre día y noche. En el día, mayor de 135/85, cuando el paciente está en actividad, también es un valor positivo, y cuando el paciente está durmiendo y tiene una presión de mayor de 120 sistólica o mayor de 70 diastólica, también podemos considerarlo como positivo. Ya encontrar la presión en casa mayor de 135/85, también hay que seguir estudiando a los pacientes y probablemente ya tengan el diagnóstico de hipertensión arterial con esto. ¿Ya? Continúa, por favor.
hay algunos medicamentos que se ha visto que pueden aumentar la presión arterial. Ya hay AINES no selectivos, anticonceptivos orales, combinados más que nada, que tengan mayor de 50 miligramos de estrógeno, progestina más de 1 microgramo, antidepresivos como los recaptadores de serotonina. El paracetamol lo consideran como que aumenta el riesgo relativo, pero no se ha visto el aumento como tal. Los esteroides, las sustancias como cocaína, pseudoefedrina, el alcohol, la eritropoyetina también pueden generar exacerbaciones de la presión arterial. ¿Ya? Y hay que considerar esto en la historia clínica para también monitorear al paciente. ¿Ya? ¿Cuándo sospechamos de una hipertensión arterial secundaria? Usualmente, y lo que ya había mencionado de la hipertensión arterial esencial o primaria, es el 95% de los pacientes, pero no todos los pacientes son de causa idiopática como en la primera, ¿ya? Hay que buscar en pacientes jóvenes, menores de 30 años, o muy mayores, hipertensiones de etiología diferente a la cardiovascular. El número 1 es la enfermedad renal parenquimatosa, las renovasculares que están con hipertensiones asociadas, los hiperaldosteronismos primarios y el feocromocitoma. Ya esto hay que estudiarlo tanto laboratorialmente como imágenes y como historia clínica del paciente, ¿no? No toda hipertensión viene sola, usualmente viene con algo más si queremos buscar hipertensión secundaria. Hay que ver el examen físico y luego acudir a los exámenes auxiliares. Continúa, por favor. Cuando hablamos de una crisis hipertensiva, cuando tenemos una presión mayor de 180 a 110, es lo que sacamos en promedio de 3 mediciones y las técnicas recomendadas, como ya había mencionado. Puede ser tanto urgencia como emergencia. Las emergencias son cuando ya hay un daño en un órgano blanco. Ya pueden ser emergencias que son asociadas a una hipertensión o una emergencia propiamente dicha de causa hipertensiva. ¿Ya? Y las urgencias es cuando tenemos una hipertensión severa, mayor de 180, pero que no tiene daño a órgano blanco, el paciente está sintomático y hay que valorar tanto en reposo como en medicación vía oral. Ya, las emergencias, eso, si estamos en un lugar de atención primaria, trasladar al paciente, colocar vías y monitoreo constante, porque estos pacientes hay que seguir monitorizando las presiones probablemente por varios días, dependiendo de la causa, de la consecuencia que haya sido la emergencia. ¿Ya? Continúa, por favor. Los daños de órgano mediado por hipertensión, el ACV es la manifestación más frecuente. A veces pueden ser tanto isquémicos como hemorrágicos. Los hemorrágicos son más comunes, pero también se puede dar con isquemia. Se hace la diferencia, uno con una tomografía, pero para encontrar deterioros más tempranos o inclusive para ver las complicaciones crónicas, se recomienda el uso de la resonancia. ¿Ya? El EKG, vamos a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda. Utilizamos en nuestro EKG el índice de Sokolov. Daño renal, vamos a ver microalbuminuria, nuestra creatinina sérica que esté elevada, la pérdida de la albúmina en sangre y en orina. Continúa, por favor. Creo que hay una más. Ya. También lo que vamos a estudiar es tanto ojo como arterias. Las arterias podemos hacer una ecografía carotidia, se pueden haber estenosis de la arteria carotidia. Vamos a ver la velocidad de la onda de los pulsos, que una complicación de esto es la esclerosis de grandes vasos. Se recomienda también el uso del índice tobillo-brazo para ver las arterias de extremidades inferiores
Y la hipertensión también genera retinopatías hipertensivas, como emergencias, hemorragias, retinianas, microaneurismas, y podemos encontrar papiledema de causa hipertensiva también en el fondo de ojo. Ya, creo que hay una más. No, doctora, eso es todo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Creo que lo he intentado resumir lo más que he podido porque creo que la mayoría de nosotros somos o médicos generales o estudiantes de medicina y hay que tener bastante claro cuál es la fisiopatología, cómo son los métodos de toma de presión y qué es lo que vamos a hacer nosotros como médicos generales en atención primaria de salud, que es lo más importante. El tema de tratamiento, hay muchos esquemas y depende bastante de las comorbilidades que vamos a encontrar en el paciente, depende bastante de las consecuencias que encontremos a nuestro paciente, si ya tiene daño renal, si ya tiene daño cardíaco, y siempre utilizar los valores de riesgo cardiovascular para estudiar a nuestros pacientes para ver el inicio temprano de la medicación, para que no genere complicaciones posteriormente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Creo que íbamos a contestar. Sí, doctora. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, por la charla. Como usted menciona, no es importante tener con nosotros como estudiantes de medicina los conceptos básicos del tema de la presión arterial, todo lo que he explicado, de hecho, eh, son las bases, los fundamentos para luego entender la fisiopatología de la misma, ¿no? Y también tratar las emergencias. Entonces, chicos, decirles, ¿no? Si es que tienen alguna consulta, es ahora el momento para poder, no sé, levantar la mano o también por el chat pueden dejarla, la consulta y la doctora, ¿no? Estará. Creo que una chica está consultando a qué se deben los sonidos de Ok. Korotkov y cuántos son. Son 5 sonidos que se producen. Se deben al impulso de la sangre que choca con las paredes arteriales. Son 5. El primero que nos va a indicar la presión arterial sistólica y el último sonido que es la presión arterial diastólica. Durante estos sonidos se pueden escuchar varios sonidos como soplidos o como pequeños latidos, pero siempre nos va a importar el primero y el último que nos va a ayudar a medir correctamente la presión arterial. Ahí creo que lo podemos ver. Ya el 1, 2, 3, 4, 5 lo dividimos en fases o también como sonidos. Ya se escucha como soplos y luego van siendo más sordos hasta que se apaga. Es debido al choque de la sangre con las paredes arteriales más que nada. Ya creo que tienen otras preguntas. Vamos a darles 30 segundos a los chicos para que puedan, ¿no? Un momento, doctora, vamos a esperar. En todo caso, Sí, claro. Hay un compañero también que está consultando. ¿Cuál sería el mecanismo más importante que regula la presión arterial? Como ya había mencionado, la presión arterial se basa en 2 cosas importantes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Así que en realidad es todo lo que influye en esto. El sistema que más está estudiado y más inclusive las terapéuticas están basadas es en el sistema renina, el SRAA, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que regula tanto de manera simpática como parasimpática y el que también genera mayores complicaciones a futuro. ¿Ya? No solamente en los cambios de presión arterial agudos, sino también en las alteraciones a largo plazo. Así que si vamos a ver cuál es el más importante, yo diría que es. ¿Ya? A ver. ¿Cuál sería el mecanismo? Dijo que en una emergencia tiene daño en órgano blanco y en una urgencia no. Sí, no tenemos daño en órgano blanco en las urgencias, solamente en las emergencias.
Y creo que eso es todo de preguntas. Sí, doctora, parece que por todo lo demás ha quedado claro. De todas formas, sus diapositivas me estaban comentando si es que se las puedo compartir por interno a los chicos. Sí, claro, pueden compartirlo en realidad. A ver los Ok. esquemitas. La turbulencia o el reflujo de las paredes. Sí, sí, Dana, los sonidos de Korokov se deben a eso. Yari pregunta cuáles son los valores de presión arterial en niños. Bueno, esto no lo he mencionado, pero depende mucho la edad del paciente y hay varios esquemas y depende más que nada de la edad del paciente, ¿ya? Tanto si es menor de 1 año como mayor de 10 años. A partir de 10 años se consideran los valores de adulto, pero después tenemos que utilizar fórmulas dependiendo de la edad del paciente, tanto para presión sistólica como diastólica. Es muy variable y en neonatos aún más variable, así que es difícil determinar un valor como tal. Creo que eso es todo. Ok, doctora, entonces eso sería, creo, todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por su tiempo. Esperamos poder contar con su presencia para futuras ponencias.